En la naturaleza, la evolución castiga la homogeneidad con la extinción, pero en la inteligencia artificial, la falta de diversidad puede ser simplemente el fin prematuro de la innovación. Un saludo muy cordial a todos los que nos acompañan hoy en este análisis. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hola, ¿qué tal? Es un placer inmenso estar aquí para desentrañar un tema que, bueno, es tan complejo como apasionante. Totalmente. Y hoy tenemos sobre la mesa un misterio fundamental de la computación evolutiva. Vamos a explorar cómo el simple acto de, digamos, desarmar las cosas puede ser la salvación de la IA. Sí, es un enfoque que a primera vista choca bastante. Exacto. Nos vamos a sumergir en un documento que, sinceramente, sacudió los cimientos de lo que creíamos saber sobre cómo las máquinas aprenden a evolucionar. Hablamos de un texto fundacional del Laboratorio de Algoritmos Genéticos de Illinois. Publicado en el año 2005, si no recuerdo mal. Así es, un trabajo de un equipo brillante liderado por Kumara Sastry y David E. Goldberg, que se titula Substructural Niching in Estimation of Distribution Algorithms. Un verdadero trabajo pionero. Y, a ver, nuestra misión en esta sesión es entender exactamente cómo proponen resolver problemas de optimización masiva. Lo hacen de una forma muy contraintuitiva. Ya, porque no miran al panorama general, ¿verdad? Exacto. En lugar de evaluar a los individuos completos de una población artificial, lo que sugieren es diseccionarlos. Sugieren preservar la diversidad a nivel de sus componentes básicos, que es lo que ellos llaman subestructuras. Y mira, tengo que confesar desde ya que mi instinto biológico, como amante de la naturaleza, se rebela contra esto. Es una reacción muy común, la verdad. Es que la idea de fragmentar a los individuos me parece un exceso matemático. O sea, en la biología, el león sobrevive porque es un paquete completo. Tiene garras, tiene velocidad, tiene camuflaje. Claro, funciona como un todo. Exacto. Si lo desarmamos en piezas aisladas, pues pierde el sentido por completo. Me preocupa que, al forzar esta disección en los algoritmos, estemos, no sé, perdiendo el bosque por mirar las hojas. A ver, es un escepticismo muy lógico. De hecho, es el mismo muro contra el que chocaban los ingenieros de la época. ¿Ah, sí? Sí. Pero a lo largo de esta conversación vamos a ver cómo los datos empíricos del estudio demuestran otra cosa. Demuestran que en sistemas hipercomplejos, esa visión naturalista tradicional era precisamente lo que nos estaba frenando. Bueno, pues para que quienes nos escuchan puedan entender por qué alguien propondría una solución tan radical, primero debemos comprender cómo fallan los algoritmos tradicionales, ¿no? Absolutamente. Tenemos que hablar de la creación de nichos. Eso es. O cómo mantener la diversidad para no estancarnos. En la evolución artificial clásica, cruzamos y mutamos soluciones casi a ciegas. Pero este documento se centra en los EDAs, los algoritmos de estimación de distribución. ¿Cómo cambian exactamente las reglas del juego? Pues los EDAs dan un salto cualitativo enorme. Imagina que dejas de tirar unos dados genéticos a ciegas y, en su lugar, contratas a un analista de datos. Vale, un enfoque mucho más calculado. Totalmente. Los EDAs observan a los mejores individuos de una población actual y construyen modelos probabilísticos basados en esas soluciones ganadoras. O sea, buscan patrones de éxito. Exactamente. Luego usan ese mapa estadístico para generar la nueva descendencia. Básicamente, incrustan el aprendizaje automático puro dentro del proceso evolutivo. Hasta ahí, la verdad, suena a una mejora evidente. El problema, según entiendo del documento, surge cuando el algoritmo se vuelve demasiado bueno, demasiado rápido. Ese es el gran cuello de botella, sí. Claro, todos los individuos empiezan a parecerse, pierden la diversidad, pierden los nichos. Y para evitarlo, métodos históricos como la selección de torneo restringida, o RTS por sus siglas en inglés, intentaban medir la diversidad evaluando al individuo completo. Calculaban las diferencias globales entre dos soluciones, sí. Vale, pues vamos a desgranar esto porque aquí es donde me entra la duda. Si la evolución siempre ha evaluado el éxito del organismo entero, ¿por qué este documento insiste en que mirar al individuo completo es un error garrafal? Es una gran pregunta. ¿No es un sobreesfuerzo algorítmico innecesario intentar forzar a la naturaleza a encajar en fragmentos estadísticos tan pequeños? Lo fascinante de esto es que la naturaleza resuelve problemas de supervivencia, pero nosotros le estamos pidiendo a la IA que resuelva problemas de ingeniería, problemas con miles de variables entrelazadas. Ya, claro, las reglas cambian. Exacto.
El documento se apoya en la teoría de la descomposición del diseño de Goodall. Esta teoría nos dice que para problemas jerárquicos o multiobjetivo, evaluar al individuo completo es miope. ¿Miope en qué sentido? Pues imagina un problema de diseño aerodinámico con, no sé, 1.000.000 de parámetros. Un individuo, una solución propuesta, podría ser mediocre en general, Vale. pero podría contener una subestructura, un pequeño bloque de 10 genes que sea la clave maestra para la eficiencia perfecta. Entiendo. Es como tener un coche desastroso, con ruedas cuadradas y sin frenos, pero que esconde bajo el capó un motor revolucionario. Una analogía perfecta. Y claro, si el algoritmo tradicional evalúa el coche entero, suspende el examen y tiramos la solución entera a la basura. Perdemos ese motor para siempre. Exactamente eso. O si lo llevamos a un terreno más corporativo, es como despedir a un equipo de desarrollo brillante solo porque el departamento entero tuvo un mal trimestre por un fallo contable. Madre mía, qué desastre sería eso en la vida real. Pues eso hacían los algoritmos. Preservar nichos a nivel de bloque de construcción permite ensamblar soluciones óptimas globales. Soluciones que el sistema jamás descubriría si solo premiara a individuos que aprueban por los pelos el examen general. Vale. Esa idea de salvar el motor me convence bastante, lo admito. Entonces, asumiendo que mirar al individuo completo es ineficiente, el documento nos propone su antídoto: el método de nicho subestructural. Y lo dividen en 3 grandes pasos metodológicos. Exacto. El primero es la identificación. Y aquí la pregunta obligada es: ¿cómo sabe la máquina qué piezas forman el motor y cuáles son simples tornillos sueltos? Ahí es donde entra la magia matemática. Los autores mencionan una herramienta llamada Algoritmo Genético Complejo Extendido, el ECGA. Cuéntanos, ¿cómo funciona esta maquinaria? El SGA es una pieza de ingeniería brillante, de verdad. Su trabajo es descubrir qué genes interactúan estrechamente entre sí y agruparlos. Agruparlos según su relación. Sí, y lo hace utilizando una métrica prestada de la teoría de la información. Se llama longitud de descripción mínima, o MDL por sus siglas en inglés. Espera, ¿longitud de descripción mínima? Eso suena un poco a comprimir un archivo en el ordenador, ¿no? Es que esa es la analogía exacta. Piensa en el MDL como un árbitro que busca crear el archivo zip ideal para los genes. Vale, un archivo zip estadístico. Este árbitro tiene que equilibrar 2 cosas. Por un lado, la complejidad del modelo, es decir, cuánta memoria cuesta escribir las reglas de ese grupo de genes. Ajá, el tamaño del archivo. Y por otro lado, la compresión de los datos. O sea, qué tan bien esas reglas explican a la población real sin cometer errores. El ECGA va agrupando genes de forma autónoma hasta que encuentra el equilibrio matemático perfecto. Así que identifica los bloques interdependientes sin que ningún humano tenga que decirle cómo es la estructura del problema. Es fascinante. Totalmente autónomo. Y el documento también habla de los modelos de producto marginal, los MPMs, en esta misma fase de identificación. Sí, son fundamentales para el siguiente paso. Si no me equivoco, esto significa que una vez que el EGA empaqueta esos genes en un bloque sólido, asume que ese bloque es independiente del resto de bloques de la cadena, ¿verdad? Tal cual. Al tratarlos como productos marginales independientes, las probabilidades de cada bloque se pueden multiplicar por separado para construir individuos completos más adelante. O sea, divide y vencerás. Exacto. Es una forma de simplificar un problema masivo dividiéndolo en piezas modulares e independientes. Bien, pues ya tenemos las piezas del puzzle identificadas. Pasamos al paso 2, que es la estimación de la aptitud subestructural. Y fíjate, aquí es donde tengo mi mayor objeción con este paper. A ver, cuéntame. La matemática del documento dice que para calcular cuánto vale una de estas piezas, un esquema, restamos la aptitud promedio de toda la población general a la aptitud promedio de los individuos que contienen esa pieza concreta. Así es un cálculo de diferencias poblacionales, restas promedios. Pero frena ahí porque tengo que cuestionar la viabilidad práctica de este paso. Imagina esto. Es como intentar juzgar la calidad exacta de una marca de harina probando 100 pasteles diferentes cocinados por 100 panaderos distintos. Vale, veo por dónde vas. Algunos panaderos son unos genios y otros son pésimos, y quemarán el pastel aunque la harina sea excelente. Seguramente, extraer el valor real de un gen aislado de un mar de promedios poblacionales llenos de otras interacciones está plagado de ruido estadístico y errores, claro. Sí. ¿Cómo puede ser preciso un cálculo así? Tu analogía del panadero y la harina es excelente para ilustrar el problema del ruido, pero omite un factor clave de este sistema. ¿Cuál? La escala matemática y la ley de los grandes números. No estamos hablando de 100 panaderos probando la harina,
Imagina 1.000.000 de panaderos. De acuerdo, 1.000.000. Pero, ¿no es eso 1.000.000 de oportunidades para el caos y el desastre? Todo lo contrario, fíjate. A esa escala gigantesca, los panaderos terribles que accidentalmente usaron tu harina excelente son estadísticamente compensados por los chefs con estrellas Michelin que también la usaron. Ah, el ruido se neutraliza. El caos se estabiliza por puro volumen, y los autores lo demuestran empíricamente probándolo con funciones bipolares. Que son escenarios donde dos extremos opuestos son igualmente válidos, ¿no? Exacto. Y si analizamos la superposición entre los cálculos teóricos y los resultados experimentales del estudio, la alineación es milimétricamente exacta. ¿De verdad? ¿No hay desviación? Prácticamente ninguna. Las líneas de predicción encajan a la perfección con los puntos de datos reales. El ruido no destruye el modelo, el volumen de datos estructurados por el XGA hace que el ruido se cancele a sí mismo. O sea que el caos se convierte en un filtro de precisión si tienes suficientes muestras. ¡Qué barbaridad! Es la belleza de la estadística bien aplicada. Interesante. Y eso nos lleva a la fase final. El paso 3. La preservación del nicho. Una vez que saben que la harina es buena, digamos, usan un método proporcional para modificar la frecuencia de muestreo. Ese es el remate del algoritmo. Básicamente, se aseguran de que estas subestructuras sobrevivan en la siguiente generación en la proporción matemática exacta que merecen. Exacto, protegen ese bloque de genes brillante de ser borrado accidentalmente por el azar de la evolución. Pero claro, toda teoría perfecta en el papel necesita una prueba de estrés brutal. Y los autores no son tímidos en este estudio. Llevan su método al foso de los leones utilizando trampas engañosas. Uf, las trampas engañosas. ¿Son tela? Para quienes no estén familiarizados con el término, ¿qué demonios es una trampa engañosa MK y por qué es la pesadilla de cualquier algoritmo? Pues a ver, una trampa engañosa es como un laberinto diseñado con pura malevolencia matemática. Suena terramor. Lo es para una IA. Imagina un ratón en un laberinto donde el olor a queso se hace más y más fuerte cuanto más te adentras en un callejón sin salida. Te guía a propósito hacia el fracaso. Exactamente. La mayoría de los algoritmos buscan mejoras graduales, que sería el equivalente a seguir el olor del queso pasito a pasito. La famosa escalada local. Eso es. Las trampas engañosas castigan intencionalmente esta escalada local. Recompensan al algoritmo por ir en la dirección diametralmente opuesta a la solución óptima global. Madre mía. ¿Y cómo se sale de ahí? Para resolverlas, el algoritmo no puede ajustar un gen a la vez. Está obligado a entender el engaño y saltar usando bloques de construcción completos simultáneamente. Y el experimento que diseñan en el paper es de un sadismo matemático fascinante. Usan una trampa engañosa modificada donde los dos extremos del espectro tienen la misma aptitud máxima. Sí, imagina una cadena genética de todos ceros y otra de todo unos. Ambas son la solución perfecta. Han creado un escenario con un número masivo de óptimos globales. Pero, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, pero también un poco sospechosa bajo mi punto de vista. ¿Por qué sospechosa? Pues porque si estamos diseñando algoritmos en un laboratorio para superar obstáculos artificiales creados deliberadamente para ser imposibles, Sí, entiendo tu punto. ¿qué relevancia tiene esto? El mundo real, ya sea predecir el clima o la bolsa de valores, es caótico, sí, pero rara vez es maliciosamente engañoso a propósito, ¿verdad? ¿No es esto una carrera de obstáculos amañada? Esto plantea una pregunta importantísima. Es un debate súper clásico en el mundo de la computación evolutiva. ¿Por qué torturar algoritmos con problemas irreales? Exacto, ¿para qué? Pues los autores, basándose en la vasta literatura de la materia, argumentan que las trampas engañosas representan lo que en ingeniería se llama la prueba más dura, the stiffest test. Algo así como las pruebas de choque extremas de los coches antes de venderlos, que los empotran contra un muro a 200 por hora. Precisamente. Un coche no suele chocar así a diario, pero si sobrevive a eso, es seguro. Las trampas están matemáticamente ensambladas para frustrar cualquier forma de recombinación genética que no comprenda la estructura profunda del problema. Ah, vale. O sea, fuerzan al algoritmo a ser inteligente de verdad. Eso es. Si el método subestructural puede vencer este laberinto malicioso sin tener ningún conocimiento previo de sus reglas ocultas, es una garantía casi absoluta. ¿Te asegura que funcionará en la calle? Claro.
Si sobrevive a la peor configuración posible inventada por matemáticos, sin duda podrá optimizar las rutas de logística global o el plegamiento de proteínas en el mundo real, que suele ser mucho más indulgente por su propia naturaleza. De acuerdo, te compro la idea de la prueba de estrés. Así que, con el campo de batalla de las trampas engañosas ya establecido, los autores se enfrentan en un cara a cara al campeón tradicional, el método RTS, contra este nuevo contendiente subestructural. Un combate en toda regla. Y analizan dos cosas vitales. La velocidad y la estabilidad a lo largo de las generaciones. Sí, y los resultados visuales de esa comparativa en el estudio son muy impactantes. Aunque no podamos enseñar los gráficos aquí, imagina una carrera de fondo. Vale, visualizo la pista. Al principio de la gráfica, el método tradicional RTS sale disparado. Encuentra las soluciones óptimas ligeramente más rápido que nuestro nuevo método subestructural. Parece que la tortuga y la liebre vuelven a escena. Porque supongo que esa velocidad inicial de la liebre tiene un coste altísimo, ya lo creo. El problema no es llegar a las soluciones óptimas, es mantenerlas vivas y en la proporción adecuada en la población. Claro, no perderlas por el camino. Imagina un problema complejo con 32 óptimos globales perfectos. Idealmente, cada solución debería tener una cuota de mercado idéntica, más o menos un 3% cada una. ¿Un equilibrio perfecto? Pues si mapeamos el comportamiento del método RTS clásico a lo largo del tiempo, parece un electrocardiograma enloquecido. Fluctúa mucho. Demasiado. Una solución de repente acapara el 20% de la población y luego, en la siguiente generación, desaparece por completo. Extinguida. No puede mantener el equilibrio. Unas fluctuaciones salvajes, vamos. Exacto. Por el contrario, cuando observas el rendimiento del nicho subestructural, encuentra los 32 óptimos y se estabiliza de inmediato. Sin picos ni caídas. Ninguno. Si lo dibujáramos, veríamos una línea perfectamente plana y horizontal. Mantiene exactamente la proporción matemática deseada durante más de 100 generaciones, sin inmutarse ante el paso del tiempo. Esa estabilidad es increíble. Pero creo que el golpe de gracia absoluto para el método clásico llega cuando analizan algo llamado el colapso del tamaño de la población. Ese es el clavo en el ataúd del RTS. Según los modelos matemáticos previos, como el de Mathauth, para que un método tradicional como RTS no pierda sus soluciones por pura deriva aleatoria a lo largo de las generaciones, el tamaño de la población que el ordenador debe simular tiene que crecer. Y tiene que crecer, de forma astronómica. Así es. Si lo representamos visualmente, la curva de crecimiento poblacional que exige RTS es una explosión exponencial hacia arriba. Una locura de datos. Si quieres mantener la diversidad durante cientos de generaciones en problemas engañosos, de repente necesitas que tu ordenador procese ejércitos de millones de individuos. Es pura fuerza bruta. Fuerza bruta que agota la memoria y procesadores de cualquier sistema. Y sin embargo, el nicho subestructural parece romper esa ley de la física algorítmica. Su requerimiento de población es una línea baja y mansa. Es inmune a ese envejecimiento generacional. Se mantiene estable sin pedir más recursos. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Si me permites rescatar mis metáforas de antes para entender este salto monumental. Sí, por supuesto, adelante. Resulta que el método tradicional RTS es como un velocista ansioso pero ciego. Sale muy rápido, se pierde a mitad del laberinto y, para estar seguro de encontrar todas las salidas, necesita enviar a un ejército de millones de clones por pura fuerza bruta. Sí, lo veo. Mientras tanto, el método subestructural es un cartógrafo meticuloso. Avanza un poco más lento al principio, analizando sus bloques y sus archivos zip estadísticos, pero dibuja un mapa probabilístico tan perfecto que le basta con un grupo reducido de 100 exploradores bien dirigidos para conquistar miles de salidas sin apenas sudar. Me gusta mucho por dónde vas. Si conectamos esto con el panorama general, la analogía del cartógrafo da en la diana. Es que el ahorro de energía debe ser brutal. Es el gran eureka del estudio. Reducir exponencialmente el poder computacional no es solo una medalla académica para colgar en un pasillo universitario. ¿Tiene impacto comercial? Abre la puerta para usar algoritmos de estimación de distribución avanzados en la industria pesada. Estamos hablando de problemas del mundo real masivamente paralelos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues redes de telecomunicaciones que fluctúan cada milisegundo. Carteras de inversión globales. Diseño de materiales a nivel nanoescópico. Todo lo que requiera procesar un caos de variables. Eso es.
Con el nicho subestructural, puedes correr estas simulaciones en tiempo real con una pequeña fracción de la potencia de cálculo. Literalmente salva a las empresas de tener que construir granjas de servidores inmensas. Es la elegancia de la eficiencia destilada, a partir de comprender la estructura profunda de las cosas, en lugar de juzgar solo el envoltorio. Bueno, nos acercamos al final de nuestra inversión, y es fundamental empaquetar todo este recorrido intelectual. Me parece una idea excelente. Si tuviéramos que destilar las 3 lecciones maestras de este documento, la primera sería el cambio de paradigma absoluto en cómo vemos la diversidad. Nos enseña que en sistemas hipercomplejos, obsesionarnos con la perfección del individuo completo es una trampa. Totalmente. La verdadera innovación se salva cuando aprendemos a identificar y preservar las subestructuras, esas piezas brillantes ocultas incluso dentro de soluciones mediocres. Estoy completamente de acuerdo. Y, bueno, la segunda lección clave es la robustez de la ingeniería matemática propuesta. Hemos visto cómo la combinación del SGA, como descubridor de patrones, junto con esa estimación de aptitud que resta los promedios poblacionales, logra algo que parecía imposible. Filtrar el ruido. Exacto. A pesar de tus dudas iniciales, que eran muy válidas, sobre el ruido estadístico, la inmensa cantidad de datos permite que el sistema aísle con precisión quirúrgica el valor de cada bloque, confirmando que la estadística pura puede desenmarañar el caos si se le da la escala adecuada. Y el tercer punto vital es el aplastante veredicto frente a los métodos clásicos como el RTS. El método subestructural no solo ofrece una paz y estabilidad imperturbables a largo plazo, sino que erradica la necesidad de poblaciones gigantescas. Convierte la fuerza bruta en una exploración milimétrica. Es un triunfo de la estructura sobre la fuerza bruta, sin duda. Un recordatorio de que entender cómo se componen las cosas es infinitamente más poderoso que simplemente cruzar los dedos y esperar lo mejor. Y esto me lleva a un pensamiento final para la audiencia, algo que hemos estado rondando durante toda la sesión. Retomemos esa idea de la empresa y el departamento que comentaste al principio. Ah, sí, la del fallo contable. Exacto. Si este documento ha comprobado matemáticamente que en sistemas informáticos complejos es mucho más eficiente evaluar, premiar y preservar las piezas por separado, en lugar de exigir que el sistema completo sea perfecto, Sí. ¿podríamos o deberíamos aplicar este principio subestructural a nuestras organizaciones humanas? Ostras, es una extrapolación audaz, fíjate. Pensemos en ello. ¿Cuántas veces en la economía global o en estructuras corporativas penalizamos a departamentos enteros o descartamos ideas brillantes simplemente porque la empresa en ese trimestre no cumplió los objetivos generales? Pasa todos los días. Perdiendo la diversidad esencial por no saber aislar nuestros propios bloques de construcción. Es una reflexión muy profunda. Demuestra que la arquitectura de las soluciones artificiales a menudo actúa como un espejo de nuestros propios fallos sistémicos. Descomponer los problemas complejos para encontrar el valor oculto es la clave de la resiliencia, que en cualquier entorno. Con esa provocadora idea resonando, queremos agradecer profundamente a nuestra audiencia por acompañarnos en esta compleja e iluminadora inmersión científica. Invitamos a quienes nos escuchan a cuestionar cómo juzgan y descomponen los problemas en su día a día. ¿Estamos viendo el motor o solo el coche abollado? Muchas gracias por escuchar este programa y hasta el próximo análisis en profundidad.